Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, como seguramente ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos durante mucho tiempo, un tema que ha generado ríos de tinta, especulaciones, rumores y sobre todo, muchísima curiosidad. Sí, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja turca que conquistó corazones alrededor del mundo y que, de repente, dejó de ser. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, buscando respuestas, intentando descifrar qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Y créanme, entiendo perfectamente su interés. Fueron una pareja icónica, su química era innegable y su historia de amor, al menos desde la perspectiva pública, parecía de cuento de hadas. Pero como sabemos, la realidad a menudo es mucho más compleja que lo que vemos en las revistas o en las redes sociales. Así que prepárense para un viaje a través de los rumores, las confirmaciones a medias, las declaraciones ambiguas y las teorías de fans que han rodeado esta ruptura. Intentaremos separar la verdad de la ficción, analizar lo que sabemos con certeza y, sobre todo, entender las posibles razones detrás de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. No les prometo que tendremos todas las respuestas, porque a veces, incluso los involucrados prefieren mantener ciertos aspectos en la intimidad, pero sí les aseguro que haremos todo lo posible para ofrecerles una perspectiva completa y lo más objetiva posible. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido sobre sus series y actores turcos favoritos, noticias, análisis, curiosidades y mucho más. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjenme saber en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que realmente les interese. Así que no duden en participar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel y a intentar desentrañar el misterio detrás de su separación. Agárrense porque esto se pone interesante. La historia de Kerem y Hande es una de esas que te enganchan desde el principio. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos por acá. Desde el principio, la química entre ellos era palpable, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los fans enloquecieron con la posibilidad de que su amor ficticio se convirtiera en realidad, y sus deseos, para su alegría, se cumplieron. Durante el rodaje de la serie comenzaron a circular rumores sobre una posible relación entre ellos. Al principio ambos se mostraron muy discretos, negando cualquier vínculo romántico. Sin embargo, las miradas cómplices, los gestos cariñosos y las fotos que compartían en sus redes sociales hablaban por sí solas. Era evidente que había algo más que una simple amistad entre ellos. Analicemos un poco más esta etapa de negación. En entrevistas individuales y conjuntas, ambos eran maestros en el arte de la evasión. Kerem, con su característico humor, solía desviar las preguntas con bromas y comentarios ingeniosos. Hande, por su parte, optaba por una sonrisa enigmática y respuestas ambiguas que no confirmaban ni negaban nada. Esta estrategia, si bien comprensible dado el escrutinio público, solo alimentaba aún más la especulación entre sus seguidores. Cada aparición pública era analizada con lupa, cada gesto interpretado como una posible señal de romance. Los fans se convertían en detectives, buscando pistas en cada publicación de Instagram, en cada interacción en redes sociales. La presión era palpable y la decisión de mantener su relación en secreto durante un tiempo parece ahora una estrategia inteligente para protegerse del circo mediático que inevitablemente se desataría. Finalmente, después de meses de especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación durante un viaje a las Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran pura felicidad. Se les veía enamorados, radiantes y disfrutando de su compañía. La noticia causó furor entre sus fans, quienes celebraron su amor como si fuera propio. Las Maldivas se convirtieron en el escenario de su confirmación oficial, un paraíso terrenal donde finalmente decidieron mostrar al mundo su amor. Las imágenes que compartieron en Instagram eran un derroche de felicidad, paseos por la playa, cenas románticas bajo las estrellas, miradas cómplices y sonrisas que irradiaban alegría. La reacción de los fans fue instantánea y abrumadora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, muestras de cariño y expresiones de alegría. El hashtag #Anker, la combinación de sus nombres que los fans habían creado, se convirtió en tendencia mundial. Parecía que la historia de amor que habían presenciado en la pantalla se había
hecho realidad, y la emoción era contagiosa. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y la pareja se convirtió en el centro de atención. Durante su relación, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su amor parecía sólido y duradero. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes románticos en sus redes sociales y compartían momentos especiales con sus fans. Parecía que nada podía romper su felicidad. Su relación se convirtió en un modelo a seguir para muchos. Su apoyo mutuo era evidente en cada aparición pública. Kerem siempre elogiaba el talento y la dedicación de Hande, mientras que ella destacaba su creatividad y su carisma. Se acompañaban en eventos importantes, celebraban sus éxitos juntos y se animaban en los momentos difíciles. Las redes sociales se convirtieron en su plataforma para expresar su amor y compartir su felicidad con el mundo. Sus mensajes románticos eran una constante, llenando de alegría a sus seguidores. También compartían fotos y vídeos de sus viajes, sus cenas románticas y sus momentos de diversión, creando una imagen de una pareja perfecta y enamorada. Su conexión con sus fans era muy fuerte. Organizaron encuentros virtuales, respondieron preguntas en vivo y compartieron detalles de su vida cotidiana, creando un vínculo especial con aquellos que los apoyaban. Esta cercanía con sus seguidores contribuyó aún más a su popularidad y los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Sin embargo, como suele suceder en las relaciones, la realidad no siempre es tan perfecta como la pintan. A pesar de la imagen de cuento de hadas que proyectaban, Kerem y Hande también enfrentaron desafíos y dificultades. Su relación estaba constantemente bajo el escrutinio público, lo que sin duda ejerció presión sobre ellos. Además, sus apretadas agendas de trabajo les dificultaban pasar tiempo juntos y mantener viva la chispa del amor. El precio de la fama comenzó a hacerse evidente. El escrutinio constante de los medios de comunicación y la presión de los fans eran abrumadores. Cada uno de sus movimientos era analizado con lupa, cada rumor amplificado y cada error magnificado. La falta de privacidad era asfixiante y la constante necesidad de mantener una imagen perfecta era agotadora. Sus apretadas agendas de trabajo se convirtieron en un obstáculo para su relación. Kerem y Hande eran dos de los actores más solicitados de Turquía, con proyectos que los llevaban a viajar por todo el mundo. La distancia y la falta de tiempo para compartir momentos juntos comenzaron a erosionar su conexión y a debilitar su relación. Las dificultades para mantener la chispa del amor eran evidentes. La rutina, el estrés y la falta de tiempo libre se combinaron para crear un ambiente de tensión y descontento. Las pequeñas discusiones se convirtieron en grandes conflictos, y la comunicación se hizo cada vez más difícil. La imagen de cuento de hadas que proyectaban al mundo comenzó a desmoronarse, revelando una realidad mucho más compleja y desafiante. Y entonces, de repente, como un jarro de agua fría, llegó la noticia de su separación. Los rumores comenzaron a circular con fuerza, alimentados por la falta de publicaciones conjuntas en sus redes sociales y por su distanciamiento en eventos públicos. Al principio, muchos fans se negaron a creerlo, esperando que se tratara solo de un malentendido. Pero lamentablemente las sospechas se confirmaron. Kerem y Hande habían terminado su relación. El shock fue generalizado. La noticia de su separación tomó a todos por sorpresa. Los fans se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de que se tratara solo de un rumor infundado. Sin embargo, a medida que pasaban los días y las señales de distanciamiento se hacían más evidentes, la realidad comenzó a imponerse. La falta de publicaciones conjuntas en sus redes sociales era una señal ineludible. Sus perfiles, que antes estaban llenos de fotos y vídeos de sus momentos juntos, ahora mostraban imágenes individuales, promociones de sus proyectos profesionales y mensajes ambiguos que no hacían referencia a su relación. Su distanciamiento en eventos públicos era otra señal preocupante. En las alfombras rojas, en los estrenos de películas y series, y en las fiestas de la industria, Kerem y Hande evitaban cruzarse, manteniendo una distancia prudente y sin intercambiar palabra. La confirmación de su separación fue un golpe devastador para sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y dolor. Muchos se sintieron traicionados, como si hubieran perdido algo personal. La imagen de cuento de hadas que habían construido se había roto en 1000 pedazos, dejando un vacío en sus corazones. La noticia causó una gran conmoción entre sus fans,
quienes no podían entender que había salido mal. ¿Cómo era posible que una pareja tan enamorada se separara de repente? ¿Qué había sucedido entre ellos? Las preguntas abundaban, pero las respuestas eran escasas. El desconcierto era palpable. La separación de Kerem y Ande generó una ola de preguntas sin respuesta. Los fans no podían entender cómo una pareja que parecía tan enamorada podía separarse de repente. ¿Qué había sucedido entre ellos? ¿Qué había salido mal? Las teorías y especulaciones comenzaron a proliferar en las redes sociales, alimentando la curiosidad y la confusión. La falta de información oficial solo contribuía a aumentar el misterio y a generar aún más preguntas. Los fans se sentían perdidos, buscando respuestas en cada gesto, en cada palabra y en cada publicación de sus ídolos. La necesidad de comprender lo que había sucedido era abrumadora, pero la verdad permanecía oculta tras un velo de silencio. Y aquí es donde entramos en la parte más complicada de esta historia, las razones detrás de la separación. Como les dije al principio, no tenemos todas las respuestas y probablemente nunca las tendremos. Pero basándonos en la información que ha trascendido a los medios, en las declaraciones de amigos cercanos y en el análisis de su comportamiento, podemos intentar hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido. Nos adentramos en el terreno de la especulación informada. Es importante recordar que no tenemos acceso a la verdad absoluta. Lo que vamos a analizar son las posibles razones detrás de la separación de Kerem y Ande, basadas en la información que ha trascendido a los medios, en las declaraciones de amigos cercanos y en el análisis de su comportamiento. Es un ejercicio de interpretación, un intento de comprender lo que pudo haber sucedido entre dos personas que vivían bajo el escrutinio público. Es fundamental mantener una actitud crítica y evitar caer en conclusiones definitivas. La verdad es que solo Kerem y Ande conocen los verdaderos motivos de su separación, y es su derecho mantenerlos en privado. Nuestro objetivo es analizar las diferentes teorías y especulaciones con respeto y objetividad, sin pretender tener la última palabra. Una de las razones que se han mencionado con más frecuencia es la presión mediática. Como mencioné antes, Kerem y Ande estaban constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada una de sus palabras era interpretada, y su relación era objeto de todo tipo de especulaciones. Esta presión constante pudo haberles pasado factura y haber contribuido a su separación. La lupa mediática como factor de desgaste. La presión mediática es una de las principales razones que se han mencionado para explicar la separación de Kerem y Ande. Su relación estaba constantemente bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos era analizado con lupa. Los medios de comunicación se encargaban de amplificar cada rumor, de exagerar cada detalle y de crear historias sensacionalistas que alimentaban la curiosidad del público. Esta presión constante era asfixiante y pudo haberles pasado factura a ambos. La falta de privacidad era otro factor importante. Kerem y Ande no podían salir a la calle sin ser fotografiados, no podían tener una conversación privada sin ser escuchados, y no podían tomar una decisión sin que fuera analizada y juzgada por millones de personas. Esta falta de privacidad era agotadora y pudo haber afectado su relación. La necesidad de mantener una imagen perfecta también era un factor importante. Kerem y Ande sentían la presión de tener que mostrar al mundo una imagen de pareja perfecta y enamorada, lo que les impedía ser ellos mismos y expresar sus verdaderos sentimientos. Esta presión constante era desgastante y pudo haber contribuido a su separación. Otra posible razón es la diferencia en sus proyectos profesionales. Después del éxito de Senkalkam, ambos actores tomaron caminos diferentes. Kerem se enfocó en proyectos más internacionales, mientras que Ande continuó trabajando en series turcas. Esta diferencia en sus prioridades pudo haber creado tensiones en la relación y haberles dificultado pasar tiempo juntos. Divergencia de caminos profesionales. Otra posible razón detrás de la separación de Kerem y Ande es la diferencia en sus proyectos profesionales. Después del éxito de Senkalkam, ambos actores tomaron caminos diferentes. Kerem se enfocó en proyectos más internacionales, buscando oportunidades en el extranjero y expandiendo su carrera a otros mercados. Ande, por su parte, continuó trabajando en series turcas, consolidando su posición como una de las actrices más populares y solicitadas de su país. Esta diferencia en sus prioridades pudo haber creado tensiones en la relación y haberles dificultado pasar tiempo juntos.
La distancia física y la falta de tiempo libre pudieron haber afectado su conexión y haber contribuido a su separación. Además, la diferencia en sus ambiciones profesionales pudo haber generado conflictos y desacuerdos. Kerem y Hande podían tener diferentes visiones sobre el futuro de su carrera y sobre el tipo de proyectos que querían realizar, lo que pudo haber creado tensiones en su relación. También se ha hablado de posibles desacuerdos personales. Como en cualquier relación, es probable que Kerem y Hande hayan tenido diferencias de opinión y conflictos. Estas diferencias, sumadas a la presión mediática y a la falta de tiempo, pudieron haber erosionado su relación y haberlos llevado a la separación. Conflictos internos y desgaste emocional. Como en cualquier relación, es probable que Kerem y Hande hayan tenido diferencias de opinión y conflictos. La convivencia, la rutina y la presión mediática pueden generar tensiones y desacuerdos que, si no se manejan adecuadamente, pueden erosionar la relación. Estas diferencias, sumadas a la presión mediática y a la falta de tiempo, pudieron haber desgastado su relación y haberlos llevado a la separación. La falta de comunicación y la dificultad para resolver los conflictos de manera constructiva también pudieron haber contribuido a su ruptura. Es importante recordar que ninguna relación es perfecta, y que todas las parejas enfrentan desafíos y dificultades. Lo importante es saber cómo manejarlos y cómo mantener viva la chispa del amor. Además, hay que tener en cuenta que ambos son personas jóvenes, con carreras exitosas y con muchas opciones por delante. Tal vez simplemente llegaron a la conclusión de que sus caminos debían separarse para poder seguir creciendo individualmente. A veces el amor no es suficiente y es necesario tomar decisiones difíciles para el bienestar personal. La búsqueda de la individualidad y el crecimiento personal. Otra posible razón detrás de la separación de Kerem y Hande es la búsqueda de la individualidad y el crecimiento personal. Ambos son personas jóvenes, con carreras exitosas y con muchas opciones por delante. Tal vez simplemente llegaron a la conclusión de que sus caminos debían separarse para poder seguir creciendo individualmente y alcanzar sus metas personales. A veces el amor no es suficiente y es necesario tomar decisiones difíciles para el bienestar personal. La necesidad de explorar nuevas oportunidades y de enfocarse en sus propios proyectos pudo haber influido en su decisión de separarse. Es importante recordar que el amor no lo es todo, y que cada persona tiene derecho a buscar su propia felicidad y a tomar las decisiones que considere mejores para su vida. Es importante destacar que estas son solo algunas de las posibles razones detrás de la separación de Kerem y Hande. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió entre ellos. Y como dije antes, tienen todo el derecho a mantener ciertos aspectos de su vida privada en la intimidad. La verdad, un territorio reservado. Es fundamental recordar que estas son solo algunas de las posibles razones detrás de la separación de Kerem y Hande. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió entre ellos. Y como dije antes, tienen todo el derecho a mantener ciertos aspectos de su vida privada en la intimidad. Es importante respetar su decisión y evitar caer en especulaciones infundadas. La vida privada de las personas famosas es un territorio reservado, y es fundamental respetar su derecho a la intimidad. No tenemos derecho a saberlo todo sobre ellos, y debemos evitar juzgar sus decisiones sin conocer los verdaderos motivos. Después de la separación, tanto Kerem como Hande han tratado de mantener un perfil bajo. No han hecho declaraciones públicas sobre su relación y han evitado hablar el uno del otro en entrevistas. Sin embargo, se les ha visto trabajando en nuevos proyectos y siguiendo adelante con sus vidas. Un silencio elocuente. Después de la separación, tanto Kerem como Hande han tratado de mantener un perfil bajo. No han hecho declaraciones públicas sobre su relación y han evitado hablar el uno del otro en entrevistas. Este silencio es elocuente y demuestra su madurez y su respeto mutuo. Es probable que ambos estén tratando de superar la ruptura de la mejor manera posible y que prefieran mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Kerem ha estado enfocado en su carrera internacional, participando en producciones extranjeras y viajando por el mundo. Hande, por su parte, ha continuado trabajando en series turcas y ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas. Nuevos horizontes y proyectos personales. Kerem ha estado enfocado en su carrera internacional, participando en producciones extranjeras y viajando por el mundo. Ha demostrado su talento y su versatilidad en diferentes proyectos, consolidando su posición como uno de los actores turcos más internacionales.
Hande, por su parte, ha continuado trabajando en series turcas, protagonizando éxitos de audiencia y consolidando su posición como una de las actrices más populares y solicitadas de su país. Además, ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas y demostrando su estilo y su elegancia. Ambos han sabido reinventarse y seguir adelante con sus vidas, demostrando su profesionalidad y su talento. A pesar de la separación, muchos fans siguen manteniendo la esperanza de una posible reconciliación. Sueñan con verlos juntos de nuevo y creen que su amor es demasiado fuerte para desaparecer. Sin embargo, por el momento, no hay indicios de que esto vaya a suceder. La llama de la esperanza, un anhelo persistente. A pesar de la separación, muchos fans siguen manteniendo la esperanza de una posible reconciliación. Sueñan con verlos juntos de nuevo y creen que su amor es demasiado fuerte para desaparecer. Sin embargo, por el momento, no hay indicios de que esto vaya a suceder. La realidad es que ambos han seguido adelante con sus vidas y que han tomado caminos diferentes. Pero la llama de la esperanza sigue viva en el corazón de sus fans, que se aferran a la idea de que el destino podría volver a unirlos. Lo cierto es que la historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complicadas y efímeras. Nos enseña que el amor no siempre es suficiente y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para el bienestar personal. Lecciones de vida y realidades del amor. Lo cierto es que la historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complicadas y efímeras. Nos enseña que el amor no siempre es suficiente y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para el bienestar personal. Nos muestra que la vida no es un cuento de hadas y que las relaciones requieren trabajo, dedicación y compromiso. Nos recuerda que las personas cambian y que las prioridades evolucionan. Y nos enseña que a veces, lo mejor es seguir caminos diferentes para encontrar la felicidad individual. También nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y la especulación, pero es fundamental recordar que detrás de cada famoso hay una persona con sentimientos y emociones. Respeto y empatía, valores esenciales. También nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y la especulación, pero es fundamental recordar que detrás de cada famoso hay una persona con sentimientos y emociones. Debemos evitar juzgar sus decisiones sin conocer los verdaderos motivos y debemos respetar su derecho a la intimidad. La empatía y el respeto son valores esenciales que debemos tener presentes al hablar de la vida privada de las personas famosas. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una mezcla de amor, éxito, presión mediática y finalmente separación. Una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que, sin duda, seguirá generando interés y debate durante mucho tiempo. Un legado de amor, éxito y aprendizaje. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una mezcla de amor, éxito, presión mediática y finalmente separación. Una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que, sin duda, seguirá generando interés y debate durante mucho tiempo. Un legado de amor que inspiró a muchos, un ejemplo de éxito profesional que admiramos y un aprendizaje sobre las complejidades del amor y la vida. Y ahora, después de este largo análisis, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado respuestas a algunas de sus preguntas. Sé que este tema genera mucha controversia y que cada uno tiene su propia opinión al respecto. Por eso los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué creen que pasó entre Kerem y Hande? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Qué les pareció su relación? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Recuerden que este es un espacio para compartir ideas y opiniones de manera respetuosa y constructiva. Eviten los insultos y los comentarios ofensivos. Aquí estamos para aprender y disfrutar juntos de nuestro amor por las series y los actores turcos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Además, los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto noticias, fotos, vídeos y mucho más sobre el mundo de las series y los actores turcos. Encontrarán los enlaces en la descripción del vídeo. Y por último, quiero recordarles que detrás de cada famoso hay una persona con sentimientos y emociones. Respetemos su privacidad y evitemos alimentar los rumores y las especulaciones. Una vez más, gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.